Trazo y corte textil. Introducción a trazo y corte. Luego de haber abarcado todos aquellos conocimientos y reconocimiento de las partes de las prendas, básicamente vamos a partir desde una introducción a trazo y corte. Es fundamental para todo el proceso de trazo y corte conocer ya lo que vimos en el anterior video respecto a aquellos nombres específicos que reciben nuestras prendas de vestir. Teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos a partir directamente sobre nuestra introducción a trazo y corte. Cuando hablamos de trazo y corte, hablamos que es un proceso en donde se procede a estudiar y analizar el aprovechamiento de los tejidos mediante técnicas de enmarcación, dependiendo en gran parte de la calidad de confección de la prenda. Por tal motivo, constituye una parte importante en el costo total del producto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente nos están diciendo que el trazo y corte, de acuerdo y dependiendo a la forma en cómo se desarrolle, constituye o da motivo de acuerdo al costo total del producto. Entonces, aquí vamos a ver bastantes procedimientos, bastantes técnicas o elementos que se implementan dentro de este proceso de trazo y corte. Luego, si empezamos a diferenciar, vamos a desglosar y vamos a iniciar con el concepto de qué es trazo. Cuando nosotros nos hablan sobre qué es trazo, nos hablan que es un procedimiento que se realiza sobre el material textil con jaboncillo o tiza. ¿Listo? Teniendo en cuenta las características dimensionales del tejido que se va a cortar. Básicamente acá lo que nos están diciendo es que lo primero que debemos tener claro antes de realizar el proceso de trazo es conocer las dimensiones, las características, la composición de nuestro textil o de nuestro tejido sobre el cual vamos a empezar a trazar dichos moldes o dichos patrones. Para iniciar el trazo se necesitan materiales e instrumentos de trabajo tales como, entonces es aquí donde empezamos a desglosar qué necesitamos para hacer este proceso de trazo. Entonces necesitamos obviamente nuestros patrones, escuadras o reglas, papel para trazo, lápices, metros, jaboncillo o tiza y obviamente la mesa que es donde vamos a hacer nuestro tendido o nuestro extendido del material textil. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, vamos aquí a visualizar un poco cada uno de estos elementos o herramientas. Entonces, si observamos en la parte de acá, como les decía anteriormente, obviamente vamos a necesitar de nuestros patrones, nuestro despiece con su respectivo margen de costura, señalización e industrialización del molde. Luego de nuestros patrones vamos a contar con nuestras reglas. Dentro del juego de reglas podemos encontrar curvígrafos, isómetros, escuadras, reglas, etc. ¿Listo? Como es un proceso de extendido, de trazo, todo este tipo de cosas, vamos a necesitar obviamente un metro para poder identificar ciertas medidas específicas a la hora de medir hilos de tela, marcar o entre algunos detalles que pueden llegar a necesitar. Luego vamos a necesitar jaboncillos o tiza, en este caso pues tenemos acá unos ejemplos de tizas de cal y acá unos lápices especiales para marcar en tela, vamos a necesitar papel trazo y por último nuestra mesa de corte. ¿Listo? Cabe aclarar que en este caso estamos haciendo una introducción, ya más adelante vamos a empezar a desglosar cada uno de estos elementos importantes a la hora de desarrollar nuestro proceso de trazo. Luego de entender el concepto de trazo, vamos a hablar de qué es corte. El corte se define como proceso de transformación de la materia prima, en este caso, ¿cuál es nuestra materia prima? Nuestro textil, quiere decir tejido o tela, que básicamente su función es que en piezas útiles se forman para confeccionar prendas de vestir. Este proceso de transformación se realiza, en este caso, como estamos hablando de proceso de corte, se utilizan máquinas especializadas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que dentro de esas máquinas especializadas se están enfocando a todo el proceso industrializado y por ende tenemos un proceso más artístico, que es por así decirlo, más artesanal, que encontramos las tijeras convencionales.
Para obtener excelentes resultados, el proceso de corte se requiere de, ¿listo? Entonces era lo que les decía. Tal vez necesitemos de máquinas de corte o tijeras convencionales y alguna que otra herramienta. ¿Listo? Entonces vamos a hablar respecto a esas herramientas o maquinaria. Entonces, si hablamos de un proceso, aclaro, estamos visualizando cómo se realiza este procedimiento netamente industrial. Vamos a poder evidenciar que existen cortadoras automáticas que ya simplemente con una programación, estas empiezan a ejecutar dicho corte. Vamos a encontrar cortadoras sin fin que básicamente el patrón o las piezas que se vayan a cortar deben pasar por esto, haciendo movimiento de la pieza como tal e ir ejecutando el corte. ¿Listo? Vamos a encontrar nuestra cortadora vertical, que en este caso pues es una de las maquinarias más utilizadas dentro de la industria porque tiende a ser suele ser muy funcional en cuanto en cuanto a grandes capas de tela y pues facilita su función a la hora de cortar. Lo mismo la cortadora circular, la cortadora de mano, pues obviamente esta facilita muchísimo más el proceso pues por su cuchilla circular y como es manual pues tiene cierto movimiento a la hora de ejecutar el corte. Y como siempre se va a obtener ciertos elementos de seguridad, en este caso es guante de malla, ¿listo? Quiere decir que cada vez que se vaya a implementar alguna de estas cortadoras o se vayan a utilizar, es importante estar con sus respectivos elementos de protección, ¿listo? Acá vamos a ver otras herramientas fundamentales en el proceso de corte. Entonces acá encontramos las tijeras que ya sabemos que son convencionales, que las podemos tener en todo este proceso de corte. Vamos a encontrar nuestro punzón, que básicamente esta es una herramienta puntiaguda que tiene como principal finalidad pues hacer agujeros en el material textil, en el cartón, en las hojas o en lo que se vaya a implementar. ¿Listo? Y tenemos también una máquina perforadora. Básicamente estos dos son similares. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esta máquina perforadora pues básicamente perfora grandes capas de materiales textiles. Sin embargo, ahorita van a ver un videito donde van a ver de qué forma trabajan cada una de estas máquinas de forma resumida. ¿Listo? Y por último, siempre es importante en este proceso agujas o alfileres para sujetación del textil. Tenemos estos dos grupos, tenemos alfileres con cabeza plana de plástico y metálicos. Estos dos son los más implementados en todos aquellos procesos industriales. ¿Listo? Cabe aclarar eso. Y acá tenemos un grupo, una pequeña cantidad de alfileres que estos sí son más implementados en todo aquel procedimiento más de elaborar prendas de vestir sobre alguna medida específica, elaborar una única prenda, como elaborar este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, para profundizar un poco respecto a la maquinaria industrial, y en este caso vamos a observar un video sobre la máquina perforadora para que ustedes puedan visualizar. ¿Listo? Es importante aclarar que pues la idea es que ustedes conozcan cómo funciona el proceso de forma industrial. Entonces, vamos a ir a ver los videos. ¿Listo?
Listo, luego de ver los videos, ustedes ya tienen una visión más clara de cuando nos hablan de cortadoras automáticas, de cortadoras manuales y de una máquina perforadora. Vamos a empezar a profundizar un poco respecto a los hilos de tela. ¿Listo? Sin embargo, este tipo de hilos de tela o de especificaciones, de acuerdo a la urdimbre y trama, cabe aclarar que esto ustedes ya lo debieron haber profundizado un poco más en fundamentación textil. ¿Listo? Sin embargo, vamos a hacer aquí un barrido un poco general y enfocarnos en cada uno de estos hilos de tela. Cuando nosotros nos hablan de nuestros hilos de tela por urdimbre, fíjense acá es este hilo de tela que aparece subrayado en color rojo, quiere decir que son todos aquellos hilos verticales. Básicamente nos están diciendo que es la serie longitudinal de los hilos que reciben el nombre de urdimbre y cada uno de estos elementos que la constituyen se denominan hilo. ¿Listo? Quiere decir que todos aquellos hilos completamente verticales reciben el nombre de urdimbre. ¿Listo? Cabe aclarar que esto en este caso tenemos una muestra sobre un material textil donde estamos analizando cuál es la urdimbre y cuál es la trama. Quiere decir que todas nuestras pasadas o nuestros hilos de forma horizontal corresponden a la trama. ¿Listo? Quiere decir que la serie de hilos o en este caso de pasadas transversales reciben el nombre de trama y cada uno de sus unidades se denominan pasadas. ¿Listo? Entonces quiere decir que cada una de estos giros son una pasada y para que ustedes lo visualicen de una forma más clara, quiere decir que nuestros hilos que son completamente verticales son la urdimbre y aquellos hilos que son completamente horizontales son nuestra trama. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a hablar sobre el hilo de la tela. Digamos que este término también se conoce como el sentido del hilo y de este se refiere a la dirección que siguen los hilos de la urdimbre. Ya sabemos que la urdimbre es longitudinal y la trama que es transversal. ¿Listo? La línea que atraviesa la urdimbre y la trama en sentido diagonal es conocida con el nombre de sesgo o bies. Claramente, esto ya ustedes lo vieron en fundamentación textil respecto a cuando vemos un hilo por urdimbre, un hilo por trama y cuando nace el hilo de tela al sesgo o bies. ¿Listo? Si visualizamos aquí, se llama sesgo bies al sentido diagonal de la tela en ángulo de 45 grados. ¿Listo? Quiere decir que cuando las telas se cortan en este sentido diagonal o al sesgo, siempre van a optar por tener una caída y cierta elasticidad. En algunos casos es necesario, sí, cortar piezas al sesgo por temas de diseño, de acuerdo a las piezas que se estén implementando en el diseño. ¿Listo? Entonces, si visualizamos acá en la imagen, quiere decir que este hilo de tela, esta parte de acá corresponde a mi trama, este por donde encontramos nuestro orillo corresponde a nuestra urdimbre y en ángulo de 45 grados corresponde a nuestro sesgo o a nuestro bies. ¿Listo? Si visualizamos en la parte de acá este ejemplo que tenemos, básicamente es como si trazáramos un eje central. Fíjense que es por el que está ubicado el hilo de tela de esta prenda de acá. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, vamos ahora a ver cómo se ven esos hilos en nuestro material textil. ¿Listo? Para que ustedes tengan un enfoque más claro. Lo primero que usted debe identificar en su material textil para que se le sea más fácil identificar cada uno de estos diferentes hilos de tela es analizar e identificar en qué parte se encuentra el orillo de la tela. Listo, en este caso si visualizamos, esta tela tiene el orillo bastante visible, en este caso tienen un orillo como de 2.5 centímetros, color azul, un poco diferente al color general del textil y una vez nosotros identifiquemos el orillo es muchísimo más sencillo identificar nuestros hilos de tela. Entonces ya sabemos que en la dirección que va nuestro orillo corresponde nuestro hilo de tela por urdimbre. ¿Listo? Visualicen acá.
Quiere decir que nuestros hilos de nuestro textil que vayan de forma horizontal corresponden a nuestra trama. Y por último tenemos en ángulo de 45 grados nuestro hilo de tela al sesgo o al bies. ¿Listo? Importante visualizar esto desde ahora. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que usted encuentre la diferencia de cada uno de estos hilos de tela y la forma en cómo se ubican en el material textil. ¿Listo? Vemos acá otro ejemplo. Vuelve y juega. Si visualizamos el rollo del textil, vamos a poder evidenciar que en sus laterales, por lo general, siempre va a tender a tener su orillo, que ya ahorita en un momento vamos a profundizar al respecto. Quiere decir que por donde está mi orillo, de forma completamente vertical, están nuestros hilos por urdimbre y de forma horizontal están nuestros hilos por trama. Y entre ellos, ángulo de 45 grados, aparece nuestro sesgo o nuestro bies. ¿Listo? Teniendo claro esto, vamos a hacer una visualización sobre los diferentes anchos de las telas. ¿Listo? Es sumamente importante conocer los anchos de la tela. ¿Por qué? Porque normalmente podemos encontrar en los diferentes puntos de venta que tienen diferentes medidas y por lo general estos anchos de tela siempre suelen estar normalizados. ¿Listo? ¿Normalizados a qué? A la fábrica o la empresa que esté elaborando como tal estos textiles. Estos anchos vienen de fábrica, como les decía, y se dividen en anchos angostos, anchos simples, doble ancho y ancho especial. ¿Listo? Es importante empezar a identificar estos diferentes anchos. ¿Listo? Entonces vamos para allá. Cuando a nosotros nos hablan de anchos angostos, estos corresponden a ciertas medidas específicas. Básicamente están elaborados a partir de 0,5 milímetros hasta 25 centímetros de ancho. En este grupo, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar encajes, franjas, elásticos, cintas, lentejuelas, cintas de lentejuelas, N cantidad de cosas. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando nos hablan de ancho angosto, se corresponde a entre 0,5 milímetros hasta 25 centímetros. ¿Listo? Quiere decir que estamos comprando un material o un elemento con un ancho angosto. ¿Listo? Ahora vamos con aquellos anchos simples. En los anchos simples quiere decir que cuando nos hablan de ancho ya sabemos que básicamente es de orillo a orillo, esa es la medida que tiene de orillo a orillo. Vamos a empezar a identificar. Entonces, cuando nos hablan de anchos simples, quiere decir que de este orillo a este orillo podemos encontrar a partir de 70 centímetros a 90 centímetros de ancho. En este grupo, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar el cambre, los paños, fieltros, blondas, satín, lino, etcétera. ¿Listo? N cantidad de materiales textiles podemos encontrar dentro de este grupo. Ahora vamos a pasar al doble ancho. Estos están elaborados a partir de 1,40 y 1,50. ¿Listo? Quiere decir que de orillo a orillo su ancho es de 1,40 y 1,50. Dentro de este grupo podemos encontrar los paños, el tafetán, la popelina, el crepé, entretelas, el denim, mollín, entre otros materiales textiles. ¿Listo? Cabe aclarar que estos son únicamente algunos. ¿Listo? Es importante identificar que hay N cantidad de nombres y de textiles que podemos encontrar en la industria con este tipo de ancho. ¿Listo? Y por último tenemos los anchos especiales. Estos anchos especiales están elaborados a partir de 2,80 centímetros, listo, casi 3 metros de ancho. En este grupo, pues básicamente encontramos todo material para tapicería, decoración, para cortinas, todo este tipo de elementos o este tipo de textiles que se componen de un ancho bastante amplio, por ende, ¿por qué? Porque los necesitan para ciertas funciones específicas. ¿Listo? Teniendo en cuenta estos anchos, vamos a profundizar un poco respecto a
nuestros orillos. ¿Listo? Que era lo que les hablaba al comienzo. Hay ciertos orillos específicos y de acuerdo a ese orillo, usted debe empezar a identificar. ¿Listo? El orillo también nos comunica a nosotros cuál es el derecho y cuál es el revés de nuestro material textil. Dentro de nuestros orillos debemos comprender que son los bordes longitudinales de la tela y están tejidos con una apariencia diferente y más densa. ¿Listo? Como les decía ahorita en una imagen, básicamente los orillos siempre tienden a ser diferentes, siempre tienden a tener ciertas características que lo diferencian del material textil. ¿Listo? De la otra parte de la tela, quiere decir de nuestro ancho útil. Básicamente estos surgen como consecuencias de tratamientos de humectación y secado que sufren una vez han sido estos materiales textiles tejidos o han sido sometidos a ciertos procesos o procedimientos de acabados. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, vamos a profundizar un poco de qué forma o por qué razones que surgen estos orillos. Entonces, los orillos siempre van a tener unos agujeritos de los orillos. ¿Por qué? Porque estos son realizados por unas plaquetas de agujas. ¿Listo? Situadas en los laterales de los hornos encargados de secar las telas y que hacen que éstas se mantengan sujetas y estiradas en su ancho durante todo el proceso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que estos suelen perforar el tejido desde el revés hacia el derecho. ¿Listo? Claramente, cuando usted vea un textil, fíjense acá que nos están diciendo, suele perforar el tejido desde el revés de la tela hacia el derecho. Quiere decir que cuando usted vea esos orillitos o estos agujeritos o estos orificios, por lo general es una regla general, valga la redundancia, pero es importante aclarar que las rabadas de las perforaciones en los orillos, que era lo que hablábamos ahorita, indican el derecho del textil. Quiere decir que cuando nosotros veamos estos pequeños orificios en nuestro material textil y pasemos nuestra mano o al tacto y sintamos ese relieve, quiere decir que ese es nuestro derecho de nuestro material textil. ¿Por qué? Porque visualicemos como si en la parte interna, en este caso de esta imagen, entrara o perforara en el tejido desde el revés del textil, quiere decir que donde encontramos ese relieve es nuestro derecho del material. ¿Listo? Es sumamente importante empezar a identificar cuál es el derecho y cuál es el revés de nuestro material textil. Cabe aclarar que hay materiales textiles que a simple vista se identifica cuál es el derecho y cuál es el revés. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de orillos que podemos encontrar. ¿Listo? Ya sabemos que el propósito de los orillos es asegurar que la tela no se deshilache. Según el diseño, obviamente, o el fabricante, los orillos de tela se dividen en los siguientes. Tenemos orillos metidos, orillos de leno, orillos de puntada cadeneta para los tejidos de punto, tenemos orillos fusionados, orillos lisos y orillos de cinta. Cuando a nosotros nos hablan de orillos metidos, básicamente una aguja especial en forma de gancho impulsada por una leva, después de que ésta se corta, lo que hace es que la inserción del extremo del hilo retorna y se vuelve a entrar, por así decirlo, al tejido, haciendo que obviamente el borde se vuelva muchísimo más fuerte. ¿Listo? Este sistema es usado generalmente para las telas de peso ligero o mediano. Entonces, fíjense acá, básicamente, ¿qué pasa? Están haciendo su proceso de tejido, ¿sí? Dependiendo del tipo de tejido que vayan a implementar, básicamente lo que hacen es que cortan y este extremo del hilo vuelve, ingresa al tejido formando un borde muchísimo más grueso. ¿Listo? Quiere decir que este borde es demasiado fuerte y por lo general se utiliza en telas de peso ligero a medio. Entonces tenemos acá unas fotografías donde básicamente nos muestran, fíjense que la parte de aquí a aquí vemos un tejido un poco más grueso a diferencia de la otra
de la otra parte de nuestro textil. ¿Listo? Visualicemos acá, sucede lo mismo. ¿Qué pasa acá? Que tenemos un tejido, un orillo de otro con otro tipo de hilo, sin embargo, podemos evidenciar que es un poco más grueso y básicamente ya automáticamente miremos esta imagen, vamos a poder evidenciar que este orillo, pues, que esta partecita de acá es nuestro orillo. ¿Listo? Luego de hablar de esto, vamos con los orillos de leno, que estos son muy conocidos y los vemos casi en la mayoría de nuestros materiales textiles. Estos orillos se obtienen uniendo la trama con fuertes hilos adicionales. ¿Listo? Básicamente lo que se hace es que mediante este proceso se cortan los extremos de la trama. ¿Listo? Ya sabemos que estos hilos son hilos de trama, por donde está nuestro orillo son hilos de urdimbre. Entonces lo que se hace es que se cortan los extremos de la trama por acá, que sobresalen, y este sistema es usado generalmente para las telas de peso pesado. ¿Listo? Cabe aclarar que podemos encontrar N cantidad de materiales. En este caso, pues el foco principal o a nivel general es para telas de peso pesado. ¿Listo? Entonces visualicemos, acá tenemos un ejemplo, tenemos los hilos por trama, que lo que hacen es que los cortan para generar este tipo de orillos. ¿Listo? Ahora tenemos nuestros orillos de puntada cadeneta, que era lo que les decía ahorita. Este tipo de orillo se produce mayoritariamente en un mecanismo de tejido de punto. Se realiza principalmente en una máquina de tejer por medio de agujas. ¿Listo? Quiere decir que este orillo es el orillo que vamos a poder encontrar en todos los tejidos de punto, que básicamente es una cadeneta. ¿Listo? Que evita que, pues, que nuestro tejido se desbarate, o en su defecto, en el caso de estos otros, que nuestro tejido se deshilache. Orillo, tenemos el orillo fundido. Entonces, este se obtiene presionando uno de los elementos mecánicos con muchas temperaturas bastante eh, fuertes, bastante calientes en el borde de la tela. Entonces, lo que hace es que este método por lo general siempre se utiliza en fibras sintéticas, porque al ser sometidas a ciertas temperaturas, a ciertos mecanismos de calor, pues básicamente lo que van a hacer es que van a fusionar esas fibras sintéticas, haciendo que y evitando que nuestro borde se deshilache. ¿Listo? Cabe aclarar que en este caso de esta imagen podemos encontrar un mix entre nuestro orillo de leno y nuestro orillo fusionado. Entonces tenemos un orillo de leno y súmale a eso que también le agregaron un orillo fusionado para, pues, obviamente tener doble seguridad de que nuestro textil em, no se vaya a deshilachar, y pues obviamente de qué depende de todos los procesos al cual fue sometido el material textil. ¿Listo? En los acabados. Luego de esto tenemos los orillos lisos. Cuando nos hablan de este orillo, también lo conocemos normalmente como orillo de estampación. Es usado para controlar los colores básicos de los que consta el dibujo. Quiere decir, el dibujo que es, pues, el estampado con el que está elaborado, con el estampado que se realizó en este material textil, y numerándolos en el orden de estampación. ¿Listo? Además, muchas marcas lo que hacen es que añaden el nombre o el logotipo, estas características del fabricante. ¿Listo? Entonces, si visualizamos acá nos están diciendo que el primer color que aplicaron a este estampado, en este caso, fue el fucsia, el segundo color fue el azul, el tercer color fue el morado, el cuarto el verde, y así sucesivamente. ¿Listo? Básicamente lo que nos están diciendo acá es que este es el orden en que estamparon o realizaron este tipo de diseño. ¿Listo? Y pues si visualizamos acá otros ejemplos, podemos encontrar algunos fabricantes, algunas marcas, algunas frases, entre otros. ¿Listo? Luego tenemos nuestros orillos de cinta. En nuestros orillos de cinta, estos son muy reconocidos. ¿Por qué? Porque este tipo de orillo es utilizado por los fabricantes de textiles clásicos como el paño. ¿Listo? ¿Qué hacen? Que también tejen sus nombres en el orillo. ¿Para qué? Para que sean identificados fácilmente en la sastrería a medida. Quiere decir que estos textiles que tienden a tener este orillo de cinta con cierto
nombre en el orillo, cierta marca del textil, suelen ser textiles demasiado finos, ¿listo? Que suelen tener unas características especiales, como acá nos decían, estos materiales son utilizados para la sastrería a medida, ¿listo? Teniendo en cuenta esto y haciendo un énfasis en todos estos orillos de las cintas, en los diferentes orillos, los diferentes anchos, es importante empezar a identificar cada una de esas características que tienen nuestro material textil. ¿Listo? Importante es que nosotros podamos evidenciar la forma en cómo estos anchos, en cómo estos orillos, en cómo cada uno de estos hilos de tela se emplean o se pueden llegar a identificar en nuestro material textil.